Un buen día para todos. Mi nombre es Andrés Sebastián Carreño Pinto, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación se evidenciará el diseño y desarrollo de un sistema de alarma de temperatura para un proceso industrial para la asignatura de microcontroladores a cargo del ingeniero Hilbert Adonai Ruge. Básicamente la problemática es diseñar un sistema de alarma de temperatura para un proceso industrial. Para ello se requiere utilizar diferentes implementos. Entre sus características de diseño hay que tener en cuenta que deben medir entre 15 grados y 150 grados centígrados, utilizar una ADC 0804 para digitalizar la señal del sensor, utilizar un teclado matricial para ingresar un valor de set point, compararlo con el valor de temperatura y definir la actividad de una alarma, es decir, si está activada o apagada. El periodo de muestreo del ADC debe ser de 2 segundos, lo cual se va a hacer con el timer 0, y visualizar en pantalla los valores de set point, temperatura y alarma. Hay que tener en cuenta también el acondicionamiento del sensor, ya que se tiene que tener de 0 a 5 voltios en su salida para conectarlos al ADC. Esto se hace a través de la ecuación de la recta y obteniendo esta función que se observa acá, donde B0 es el valor de entrada al ADC y BT el valor del sensor. Igualmente la ecuación para ingresar al código para representar la temperatura del sensor, lo cual se hace a través del análisis de la ecuación de la recta de esta figura. En cuanto a la propuesta de solución, se utiliza un PIC 16F877A, en donde se distribuyeron los puertos de la siguiente manera, donde el puerto B es la entrada del teclado matricial, el puerto C la entrada del ADC 0804, una señal ya digitalizada, el puerto D ya una salida para la LCD, el pin A0 donde se evidencia la salida para la señal de muestreo de 2 segundos, el pin E0 donde se va a encontrar la alarma, el LED de alarma de activación. En cuanto al diagrama de flujo, entonces lo que se evidencia es que ya se ven las entradas y las salidas de acuerdo al diagrama de bloques. Y adicional a esto la configuración del timer 0. Acá ya viene la inicializar el teclado y la LCD. Entonces lo que se hace es acá preguntar en cache hay un valor, si no es así entonces leer el ADC en el puerto C y mostrarlo en pantalla. En caso de que haya un valor en K, se almacena en K y se compara con el valor de temperatura. Esto permitirá activar o desactivar la alarma. Acá se pregunta si el valor que hay en K es D. Si es así, entonces esto permitirá ingresar un set point, un valor numérico, para compararlo con la temperatura. Pues básicamente todo esto es un bucle infinito, está dentro de un while y se va a ejecutar todo el tiempo. La configuración del timer 0, pues básicamente lo que se hace es que el RTC se carga con 238 cada ciclo de reloj y va incrementando, y cuando llega a 256 quiere decir que han pasado 18 ciclos de reloj y se decrementa una unidad en el contador, de manera que se desarrolla esto sucesivamente. Cuando el contador llegue a 0 quiere decir que en el temporizador han pasado 2 segundos, lo que garantiza que la señal ya está con su periodo determinado. Bueno, en cuanto a la configuración del código basado en el diagrama de flujo, lo primero que se hace es incluir la librería del PIC, definir la señal de reloj, los fusibles y la definición del puerto FET por defecto en el teclado, la inclusión de las librerías de la LCD y del teclado matricial y el uso de algunos retardos que se utilizarán para el teclado. Acá se puede observar ya la definición de las variables. Esta es para la lectura del ADC, donde se va a guardar el valor de la temperatura, ya que es un valor que presenta un entero y un decimal y un contador. Acá se observa ya, pues primeramente ya el uso del timer 0, la sentencia del RTC cargado con 238, su contador, el uso de
hacerle toggle a una señal para configurar la señal de salida con el periodo de 2 segundos. Acá lo que se observa ya es la configuración para la lectura del teclado, donde lo que hace esta parte del código es preguntar si se ha oprimido alguna tecla o no. Si no es así, entonces el código continuará con su rutina. Por eso es el uso del retardo que estaba arriba declarado. Aquí ya es la definición de la variable k, que es donde se va a guardar el valor numérico. La activación de las resistencias pull-up para el puerto B del teclado, la habilitación de los puertos como entradas y salidas según el diagrama de bloques. Acá hay que tener en cuenta que el puerto B se definió como estándar, que es decir, funciona como entrada y como salida. La habilitación de las interrupciones del timer 0 y la interrupción global. Y acá ya podemos observar la relación directa con el diagrama de flujo, que es la inicialización de la LCD y el teclado numérico. Luego de esto, ya dentro de un while se observa que ya es la lectura de K y la impresión del valor que esté guardado en K. Lo que se hace es preguntar por si en K hay un valor o si se ha o no presionado alguna tecla para almacenarlo en K. Esto se hace mediante este comando que ya se ha definido arriba, K igual a tecla time. Lo que hace es leer el teclado durante el tiempo, y si no se presiona nada, entonces el código continúa con su rutina, y si no, se imprimirá en pantalla. Ya acá se observa que en dado caso de que no haya valor en K, entonces se genera la lectura del ADC, que es la lectura del puerto C, y almacenarlo en la variable X y en la variable T, que es un valor entero y un decimal. Por eso la definición al inicio como un float. Ya conociendo el valor de K y pues la temperatura ya leída por el PIC, entonces lo que se procede a configurar es la alarma. Lo que se hace básicamente es comparar el valor de temperatura con el valor de K, y en dado caso de que este valor de K sea menor, entonces se activará la alarma y se encenderá un LED y se mostrará también en pantalla, como se observa acá. Si la temperatura es menor, entonces la alarma estará apagada y el LED estará apagado. Luego tenemos lo que es el set point, que se define mediante la tecla D. En este caso se modificó la librería del teclado matricial, de manera que cuando se presione D aparezca ingresar set point igual al valor que se quiera ingresar a la pantalla, para la comparación con la temperatura que se observa acá. Y finalmente ya la compilación del código, donde se evidencia que este no presenta errores. Bueno, inicialmente lo que se hace es seleccionar el archivo generado por el compilador, tiene que ser .hex. Se selecciona y también tiene en cuenta que el oscilador tiene que ser 4 MHz. Luego de esto ya se procede a correr la simulación. Bueno, lo que se observa en pantalla primero es el acondicionamiento del sensor, la conexión al ADC y del ADC al microcontrolador, para evidenciarlo todo en la LCD. Bueno, aquí observamos que la temperatura está en 24 grados. Si incrementamos el valor de la temperatura en el LL, que en este caso está en 26, se observará en la LCD. Esto toma su tiempo debido a que la señal de muestreo es de 2 segundos, por eso pues, se demora un poquito en mostrarse en la pantalla. Ahora, para ingresar el valor de set point se presiona la tecla D, ingresar set point. Esperamos a que se cargue la pantalla para ingresar el valor. En este caso vamos a ingresar, no sé, 25. Esto indica si la alarma está apagada o encendida.
que también se muestra en pantalla. Igual si se quiere cambiar el valor del set point, se oprime nuevamente el valor de la tecla D. Esperamos que se restablezca la pantalla e ingresamos un valor diferente. Y se evidencia la actividad de la alarma, si está encendida o no. Para este caso está apagada, ya que el valor del set point es superior al de la temperatura. Y así si se quiere cambiar el valor de este. Igualmente, en cuanto al timer 0, se utilizó el osciloscopio para medir la señal que se encuentra para la lectura del ADC. Acá más o menos acá se alcanza a observar que el periodo sí tiene los 2 segundos como se pidió en el diseño.